En la superficie externa de nuestros ojos, el epitelio conjuntival y corneal, vive una flora bacteriana saprófita que vamos a conocer ahora. Este conjunto de bacterias normalmente va a convivir con nosotros y no nos va a ocasionar patología. Encontramos al Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Diphtheroides, Propionibacterium acnes, Micrococcus, Streptococcus y bacterias anaeróbicas. De forma ocasional, también podemos encontrar, formando parte de la flora saprófita conjuntival habitual, a la Haemophilus influenzae, a la Moraxella, a Bacillus entéricos gram negativos, a otras bacterias del grupo Bacillus y a hongos filamentosos. Y finalmente, aquí podéis ver toda la flora saprófita habitual de la superficie ocular, tanto los microorganismos frecuentes como los que podemos ver de forma ocasional. El queratocono es una degeneración ectásica de la córnea. Se clasifica normalmente dentro de la patología no inflamatoria de la córnea y su prevalencia es muy variable en las distintas partes del mundo. Se ha descrito desde una incidencia de solo 0,3 casos hasta más de 4.500 casos por 100.000 habitantes, siendo especialmente frecuente en el sudeste asiático, Oriente Medio y entre la población maorí. Su debut clínico normalmente es entre la primera y la segunda década de la vida. No hay predominio de sexo y aunque normalmente es bilateral, existen muchos casos asimétricos. En esta patología se produce un adelgazamiento corneal de predominio central o paracentral inferior, con un aumento progresivo de la curvatura de la córnea, así como un aumento progresivo de la miopía y del astigmatismo, que normalmente es irregular por protusión apical de la córnea. La fisiopatología del queratocono es especialmente compleja y multifactorial e intenta explicar el por qué se produce una alteración de la biomecánica o, lo que es lo mismo, una alteración en la deformabilidad de la córnea. En este sentido, numerosos estudios han constatado la existencia de alteraciones en la matriz extracelular del tejido conectivo del estroma corneal. Así, pues, se ha descrito que en pacientes con queratocono existe un aumento de la actividad de enzimas proteolíticos como las metaloproteinasas, también alteraciones en los glicosaminoglicanos y proteoglicanos de la matriz extracelular, así como una disminución de la actividad de una enzima que se considera importante hoy en día como la enzima LOX o de la lisina oxidasa, responsable de la reticulación o crosslinkado natural de las moléculas de colágeno con las moléculas de elastina de la matriz extracelular. Asimismo, se han descrito alteraciones bioquímicas como del metabolismo del cobre en los pacientes con queratocono y también alteraciones hormonales como disfunción de las hormonas tiroideas, déficit de vitamina D y también alteración de las hormonas sexuales. Así explicaría por qué, por ejemplo, el embarazo con un aumento de la progesterona se considera realmente un factor de riesgo importante a la hora de progresión del queratocono. Factores ambientales y factores inflamatorios, especialmente en pacientes con enfermedad atópica o dermatitis alérgicas, también están presentes en los pacientes con queratocono. La sintomatología del queratocono
consiste en una visión borrosa o distorsionada, a veces fotofobia, pero especialmente en un incremento rápido de las ametropías como la miopía o el astigmatismo. A veces se produce una diplopia monocular por desdoblamiento de la imagen secundario al astigmatismo. Esta pérdida de visión es difícilmente compensable con gafas. Esta sintomatología es más grave o más acusada en pacientes de sexo femenino, cuando el paciente ha usado durante largo tiempo lentes de contacto, cuando existen signos de cicatrización corneal o cuando la curvatura corneal inicial es más elevada de lo habitual. Esta sintomatología se produce normalmente en la primera o segunda década de la vida. El ritmo de progresión es variable, asimétrico, aunque se ha visto que en pacientes jóvenes esta progresión es más rápida. Debemos de sospechar queratocono cuando esta clínica se produce en pacientes con alteración del tejido conectivo como síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos, y también en pacientes que tienen tendencia a frotarse mucho los ojos, como pasa especialmente en los pacientes con síndrome de Down y también en pacientes con dermatitis atópica. En cuanto a los signos clínicos que podemos observar en el queratocono, los diferenciaremos entre los signos clínicos de la fase inicial, de la fase intermedia y de la fase avanzada del queratocono. En fases iniciales podemos observar que el defecto visual no se corrige correctamente con gafas. Observaremos mediante exploraciones complementarias que la queratometría tiene valores elevados por un gran encurvamiento de la córnea y un astigmatismo también elevado, que la paquimetría o el grosor de la córnea está disminuido, especialmente en el centro, y esto se traduce en unas sombras esquiascópicas o retinoscópicas alteradas. Especialmente vemos que la franja de la esquiascopia se desdobla en forma de tijeras, o a veces vemos que hay como una sombra en gota de aceite o el signo de Charlot. En fases intermedias podemos apreciar en la lámpara de hendidura, por ejemplo, ya la forma cónica de la córnea, estrías verticales finas en el estroma que se llaman estrías de Vogt. A veces podemos observar un depósito de color anaranjado marronoso, que es un depósito férrico que se llama anillo de Fleischer en la base del cono. También podemos observar pequeños leucomas superficiales en el ápex del cono, y también se pueden ver nervios corneales prominentes como más visibles de lo que son habituales en una córnea normal. En fases avanzadas podemos observar que la protusión en la mirada inferior deforma la línea del borde palpebral inferior, el que se llama el signo de Munson, o también simplemente proyectando una luz en el lado temporal de la córnea, vemos un reflejo luminoso en el lado nasal, lo que se llama el signo de Rizzuti. Existen otras ectasias además del queratocono. Estas son la degeneración marginal pelúcida y el queratoglobo. Ninguna de estas patologías se considera inflamatoria. Todas estas patologías acostumbran a ser bilateral, aunque en el queratocono es verdad que hay algunos casos unilaterales o muy asimétricos descritos. El adelgazamiento en el queratocono es central o paracentral inferior, mientras que en la degeneración marginal pelúcida es normalmente en la parte periférica inferior, mientras que en el queratoglobo el adelgazamiento es generalizado, pero especialmente importante en la periferia de la córnea. La protrusión
en la zona del cono es progresiva en el queratocono. La protrusión a nivel de la degeneración marginal pelúcida se produce en las partes periféricas de la córnea, mientras que en el queratoglobo existe una protrusión generalizada. Por tanto, adquiere la córnea una forma cónica en el queratocono, una forma abultada inferior en la degeneración marginal pelúcida y una forma globulosa en el queratoglobo. La perforación es poco frecuente en el queratocono, ocurre raras veces en la degeneración marginal pelúcida y es más frecuente en el queratoglobo. Otro tipo de ectasia es la que se considera ectasia secundaria o postquirúrgica, que es la que se produce después de la remodelación corneal con láser excimer para corregir defectos refractivos. Es más frecuente en la técnica LASIK que en la técnica PRK o SMILE debido al mayor debilitamiento biomecánico que produce la creación del flap. En esta tabla podemos hacer un diagnóstico diferencial de las distintas ectasias de la córnea. Clínicamente distinguimos entre el queratocono, la degeneración marginal pelúcida, en la que se produce un adelgazamiento solo de la parte periférica normalmente inferior de la córnea, y un queratoglobo en que hay un adelgazamiento difuso de toda la córnea. En este sentido, es mucho más frecuente el queratocono, infrecuente la degeneración marginal pelúcida y muy rara la patología del queratoglobo. La edad de inicio normalmente es entre 15 y 30 años en el queratocono, un poquito mayor la degeneración marginal pelúcida, entre 20 y 40 años, y el queratoglobo acostumbra a ser una patología presente en el nacimiento. En ninguno de los casos se conoce la etiología, aunque en el queratocono, al estar presente en el nacimiento, se sospecha que es genética. No se conoce ningún tipo de herencia, de todas formas, en ninguna de estas patologías. El depósito férrico en la base del cono es típicamente presente en el queratocono. Sin embargo, en la degeneración marginal pelúcida se puede encontrar en algunas veces. Cicatrización en el ápex de la córnea lo vemos frecuentemente en el queratocono y muy raramente en la degeneración marginal pelúcida. Las estrías de Vogt son frecuentemente visibles en el queratocono y poco frecuentes en las demás ectasias. El hidrops o descompensación edematosa de la córnea lo vemos en el queratocono en fases avanzadas y es poco frecuente en las otras ectasias. Depósitos lipídicos solamente pueden estar en algunos casos presentes de queratoglobo. Y el fenómeno de Rizzuti y el signo de Munson solo lo vemos en el queratocono. ¿Qué complicaciones tiene el queratocono o en general las degeneraciones ectásicas de la córnea? La más frecuente e importante es la pérdida de visión, normalmente secundaria a un astigmatismo irregular. Puede existir también cicatrización, puede existir perforación e infección, y también pueden existir complicaciones derivadas de los tratamientos médicos o quirúrgicos de estas ectasias. Otra complicación espontánea de estas degeneraciones ectásicas es el hidrops corneal, que trataremos a continuación. El hidrops corneal es una de las complicaciones del queratocono avanzado u de otras ectasias. Se produce por una ruptura de la membrana de Descemet que conlleva la acumulación repentina de líquido en el estroma corneal, es decir, la aparición de un edema corneal agudo.
Las causas de esta ruptura pueden ser distintas, aunque la más frecuente es el acto de frotamiento de los ojos, aunque también puede producirse de forma espontánea. El paciente va a notar visión borrosa, incluso dolor y fotofobia, y el tratamiento médico va a tener el objetivo de aliviar los síntomas hasta la resolución espontánea del cuadro, que puede tardar más de 2 o 3 meses. Este tratamiento médico conservador va a consistir en la aplicación de lubricantes, antibióticos, cicloplégicos, colirios salinos hipertónicos, antiedemas y antiinflamatorios no esteroideos. El tratamiento quirúrgico va a tener la finalidad de reducir el tiempo de resolución espontáneo del edema y consiste en la inyección de aire y gas en cámara anterior y algunas veces de suturar incluso las rupturas de la membrana de Descemet para que deje de entrar humor acuoso en el estroma corneal. Para acelerar la resolución del hidrops corneal, recientemente se ha descrito una técnica de punción guiada por OCT intraoperatorio de la cavidad rellena de líquido intracorneal, asistido por una inyección de gas en cámara anterior y sutura de la rotura de la membrana de Descemet. Vemos cómo en el postoperatorio, aunque la córnea queda irregular, el edema se resuelve rápidamente. El tratamiento del queratocono es un tratamiento que consta de varios escalones terapéuticos en función de la severidad del mismo. El primer escalón terapéutico y más importante es la adaptación de lentes de contacto llamadas RPGs, rígidas permeables al gas. Este tipo de lente de contacto es el tratamiento del queratocono que permite conseguir una mayor recuperación de agudeza visual. Dado que la córnea del queratocono es una córnea transparente, aunque con unas curvaturas irregulares, la adaptación de una lente rígida permite un acúmulo de menisco de lágrima debajo de la misma que permite conseguir un enfoque óptico regular de los rayos luminosos y por tanto conseguir una buena agudeza visual. En segundo lugar tenemos el llamado tratamiento de crosslinking o reticulado del colágeno corneal, que consiste en del estroma corneal mediante vitamina B2 o riboflavina, más un tratamiento con luz ultravioleta que permite formar enlaces entre las moléculas de colágeno del estroma corneal y por tanto aumentar la rigidez biomecánica de la córnea. Este tratamiento está indicado para frenar la evolución de la ectasia, aunque no siempre consigue mejorar en demasía la agudeza visual. El tercer escalón consiste en el tratamiento quirúrgico mediante el implante de segmentos de anillos rígidos de metacrilato o PMMA en el estroma corneal profundo para regularizar la córnea y por tanto conseguir una mejoría en la agudeza visual, aunque sea con tratamiento refractivo secundario, gafas o lentes de contacto. Por último, el último escalón terapéutico es el de realizar una queratoplastia, bien sea penetrante o lamelar, normalmente en casos no tributarios de los tratamientos anteriores debido a un exceso de adelgazamiento o bien a una queratometría de más de 60 dioptrías que impiden la mejoría de agudeza visual mediante la adaptación de lentes de contacto o tampoco mediante el implante de anillos corneales. Debemos de tener en cuenta que tanto el crosslinking como los anillos corneales precisan de una paquimetría mínima
de 400 micras de espesor en la córnea central fina. En el queratocono, la clasificación de Amsler-Krummeich es la más antigua y más ampliamente utilizada. Clasifica el queratocono en 4 etapas, basadas en la refracción, la queratometría media central, la presencia o ausencia de cicatrización y el espesor corneal. En el grado 1 vamos a encontrar un abombamiento corneal excéntrico, miopía, astigmatismo inducido o ambos menores de 5 dioptrías. Y la media de la queratometría central es inferior a 48 dioptrías. En el grado 2 vamos a encontrar miopía, astigmatismo inducido o ambos entre 5 y 8 dioptrías. Una media de la queratometría central inferior a 53 dioptrías. Ausencia de cicatrices y grosor corneal superior a 400 micras. En el grado 3 encontramos miopía, astigmatismo inducido o ambos de entre 8 a 10 dioptrías. Media de la queratometría central inferior a 55 dioptrías. Ausencia de cicatrices y un grosor corneal situado entre las 300 y las 400 micras. En el grado 4 vamos a encontrar una refracción que ya no es valorable, una media de la queratometría central superior a 55 dioptrías, presencia de cicatrices y un grosor corneal de 200 micras. El sistema Amsler-Krummeich, que es el más utilizado, es anterior a los actuales sistemas de imagen moderna y no reconoce ningún cambio que no sea la superficie corneal anterior. También presenta por esto limitaciones al confiar en una única medición apical. Las diferencias entre una lectura apical y el verdadero punto más fino de la córnea pueden variar mucho, particularmente en las córneas queratocónicas, donde el cono está a menudo desplazado. Así pues, aunque como hemos comentado es la clasificación más utilizada, presenta las siguientes deficiencias: una falta de datos corneales posteriores, confiar en el grosor de la córnea apical en comparación con el punto más delgado corneal, falta de consideración de la agudeza visual, el hecho de que diferentes parámetros pueden caer en diferentes grados de la clasificación y una pobre diferenciación de lo normal y lo anormal. En el queratocono, la clasificación ABCD es relativamente fácil de usar y tiene la ventaja sobre clasificaciones anteriores y más utilizadas, como la de Amsler-Krummeich, de clasificar cada componente de forma independiente, reconociendo la enfermedad subclínica y añadiendo un grado 0 para reflejar mejor la ausencia de enfermedad probable. Esta clasificación examina el radio de curvatura anterior, el radio de curvatura posterior, la paquimetría corneal en el punto más fino, la mejor agudeza visual lejana corregida, y agrega un modificador con el signo menos para ninguna cicatriz, con el signo más para la cicatrización que no llega a oscurecer los detalles del iris, y con 2 signos positivos para aquella cicatrización corneal que oscurece los detalles del iris. Aquí podemos ver detallada la tabla de la clasificación ABCD. Este sistema de clasificación transmite datos anatómicos y funcionales que faltan en la clasificación de Amsler-Krummeich. Transmite información sobre las superficies corneales anteriores y posteriores. Se centra en el punto corneal más delgado
que es típicamente la región del cono, y añade una medida de agudeza visual, así como una indicación de la cicatrización corneal. Esto nos puede permitir planes de tratamiento más adaptados, ya que las diferentes superficies de la córnea pueden ser más susceptibles a unos determinados tratamientos médicos o quirúrgicos. En este vídeo vamos a hablar de la córnea como elemento refractivo, como componente del sistema óptico del ojo humano. La córnea, de mayor curvatura que el resto del globo ocular, es una estructura altamente transparente en forma de menisco. Una capa muy fina de lágrima cubre normalmente la superficie anterior corneal, pero es demasiado fina para afectar de forma apreciable a la potencia y la podemos despreciar como elemento refractivo. Vista de frente, la córnea tiene un diámetro de alrededor de 12 milímetros, ligeramente más pequeño vertical que horizontalmente. El radio medio de la superficie anterior corneal es de aproximadamente 7,7 milímetros. El radio de curvatura de la superficie posterior de la córnea tiene un valor medio de aproximadamente 6,8 milímetros. Es menor que el de la cara anterior, lo que va a determinar que la córnea tenga una forma de menisco cóncavo donde los bordes son más gruesos que el centro. El espesor corneal central tiene valores entre 0,5 y 0,6 milímetros y el espesor periférico de alrededor de 7 milímetros. Como veis, es un poco más grueso en su periferia. En cuanto al índice de refracción, cada capa de la córnea tiene su propio índice de refracción, pero puesto que el estroma es la capa corneal más gruesa, su índice de refracción es el que predominará, y este se sitúa entre 1,36 y 1,38. Para la película lagrimal se considera un índice de refracción de 1,336. Tenéis que disculpar que al hablar del espesor corneal periférico he dicho 7 milímetros cuando en realidad he querido decir 0,7 milímetros. En una primera aproximación, el sistema óptico de la córnea se puede considerar formado por dos superficies esféricas que separan tres medios ópticamente distintos, el aire, la córnea y el humor acuoso. Y de la unión de estas dos superficies refractivas, de estos dos dioptrios, la superficie anterior y superficie posterior corneal, la unión de estos dos dioptrios forman un sistema óptico convergente, con una potencia total de aproximadamente unas 40 dioptrías, que representa alrededor de los 2/3 de la potencia total del ojo humano, serían 60 dioptrías. Generalmente, la superficie anterior de la córnea es tórica. En los ojos de personas jóvenes, el radio de curvatura en el meridiano horizontal tiende a ser mayor que en el meridiano vertical, pero esta tendencia se invierte con el incremento de la edad. Esta característica de toricidad produce cierto astigmatismo corneal. Por otro lado, la zona central de la córnea, la zona óptica, es la región más importante desde el punto de vista de la óptica ocular, ya que es la que actúa fundamentalmente en la formación de las imágenes retinianas en visión fotópica, en visión diurna. Esta zona se puede considerar casi esférica, de 4 milímetros de diámetro aproximadamente. Sin embargo, en la visión nocturna, en la visión escotópica, va a intervenir también la parte periférica de la córnea, ya que en esta situación la pupila se va a dilatar y va a tener un diámetro mayor de los 4 milímetros centrales. Como ahora ya sabemos, la potencia de la córnea va a depender de los radios de curvatura de las superficies anterior y posterior, también del espesor corneal y de los índices refractivos de las tres estructuras que intervienen, el aire, la córnea
y el humor acuoso. Y esta potencia va a tener unos valores comprendidos entre 39 y 48 dioptrías. El valor medio va a ser de 42,75 dioptrías y en el 85% de los casos, en el 85% de las personas, los valores estarán comprendidos entre las 41 y 45 dioptrías. En esta clase desarrollaremos las aplicaciones del láser de femtosegundos en el trasplante de córnea. Vamos a introducir unos conceptos sobre la tecnología del láser de femtosegundos. El nombre de femtosegundos indica la duración del pulso del láser, que es ultra corta. Es de 1 partido por 10 elevado a 15 segundos. Esto es 5 veces menos que un milisegundo. Esta corta duración del pulso de láser implica que no tenga efectos térmicos, que permita una alta precisión en el corte y también permite trabajar a altas frecuencias de disparos de estos pulsos ultracortos de láser. En segundo lugar, el láser utilizado utiliza el espectro de luz infrarrojo. Al ser enfocado sobre la materia, el láser provoca un estallido transformando la materia sólida en plasma. Plasma es el cuarto estado de la materia, que consiste en la creación de un gas ionizado. Esto permite al láser cortar y trabajar a través de medios transparentes. El enfoque del láser sobre la materia orgánica, concretamente un tejido transparente, provoca la creación de la microburbuja de plasma de unos 6 micras de diámetro. Esta microburbuja es la responsable de separar el tejido y la repetición a altas frecuencias de estos disparos permite cortar con alta precisión. Aunque no tenga ningún interés comercial, el láser de femtosegundos utilizado en las imágenes que vamos a ver en esta presentación son realizadas con el láser de femtosegundos de la marca Bausch + Lomb, de nombre comercial Victus. El software utilizado permite trabajar tanto para realizar pasos de la cirugía de catarata, como realizar cirugía refractiva creando los colgajos en la técnica de LASIK, también para crear túneles intraestromales en la córnea para el implante de los segmentos corneales rígidos para el queratocono, como también aplicaciones para el trasplante de córnea, que es el tema de esta presentación. Vemos aquí un esquema del ensamblaje del láser de femtosegundos con el ojo a tratar. Se coloca un anillo de succión para fijar el globo ocular y a continuación se ensambla el láser mediante un aplicador desechable cuya superficie de contacto con el ojo es curva. Otros láseres de femtosegundos tienen una superficie de contacto plana, deformando más el tejido. La superficie de contacto curva permite deformar menos el tejido corneal y por tanto ser más preciso en la creación de los cortes. Además, tenemos un control a tiempo real mediante OCT de alta resolución de todo el segmento anterior y podemos ver a tiempo real el tratamiento realizado sobre la córnea o sobre el cristal. Para resumir las ventajas y inconvenientes de la aplicación del láser de femtosegundos en patología de la córnea, podemos comentar que esta tecnología permite una alta precisión en el corte, también permite que estos cortes realizados tengan una alta reproducibilidad en diferentes tratamientos, que no solo es precisa en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, también en la profundidad de la córnea, y se han creado diferentes patrones de corte, solo limitados por el software que tenemos actualmente. En contrapartida,
Esta tecnología permite transparencia de los medios para poder enfocar y aplicar el láser a la profundidad adecuada. Esto implica que tenga una mala penetración en las opacidades, por ejemplo, en los leucomas corneales densos. También, al crearse estas microburbujas de plasma, se puede generar un gas opaco que impida la correcta evolución del tratamiento programado, generando lo que se llama las OBL o Opaque Bubble Layer, descritas ampliamente en la literatura. También debemos de tener en cuenta que al tener que aplicar un anillo de succión sobre el ojo produce un ligero aumento de la presión intraocular que puede ser un inconveniente en ojos con glaucomas avanzados. En cirugía de la córnea, el láser de femtosegundos se aplica para la creación de los cortes para la cirugía refractiva con LASIK, para la creación de canales intraestromales para el implante de segmentos corneales para el tratamiento de los queratoconos, también para las incisiones arcuatas, sea centrales o limbares relajantes para el control del astigmatismo, incluso para crear resecciones en cuña en queratoplastias penetrantes para tratar astigmatismos residuales después de trasplantes de córnea penetrantes. En la imagen vemos un segmento de anillo corneal implantado para el tratamiento del queratocono. Las aplicaciones del láser de femtosegundos en la cirugía del trasplante de córnea son múltiples y en casi todas las técnicas de trasplante de córnea que tenemos en la actualidad, como la queratoplastia lamelar anterior superficial o SALC, como la queratoplastia lamelar anterior profunda o DALC, como la queratoplastia endotelial con estroma llamada de SAEC. También se ha aplicado en la queratoplastia endotelial con solo membrana de Descemet y endotelio, la llamada de MEC. También en la queratoplastia penetrante y también se ha utilizado en el trasplante de limbo, sea autólogo o halogénico. El láser de femtosegundos se viene usando para asistir a la disección de los injertos limbares, tanto en donante como en receptor, de los trasplantes de limbo, autólogos y halogénicos. El trasplante de limbo autólogo, CLAU, Conjunctival Limbal Autograft, y el trasplante de limbo halogénico, Keratolimbal Allograft, fueron descritos por Kenyon y Sen en los años 80 y se ha convertido en la técnica de elección para tratar las insuficiencias limbares, tanto uni como bilaterales. En los casos unilaterales, extraemos el injerto autólogo del ojo sano contralateral y se injerta en el ojo patológico. En los casos bilaterales debemos de recurrir a limbos procedentes de cadáver. Pero en este caso, los receptores deben someterse a una inmunosupresión de largo plazo debido a un alto riesgo de rechazo inmunológico. Estas técnicas se están sustituyendo por técnicas con menos riesgo de desencadenar insuficiencia limbar en el ojo sano, como son la técnica de cultivo celular ex vivo o la técnica SLED, en el que solo se requiere una biopsia de 2 milímetros de tamaño en el ojo sano y por tanto con poco riesgo de desencadenar insuficiencia de limbo. El láser de femtosegundos es capaz de crear disecciones lamelares a diferentes profundidades para tratar cicatrices, opacidades asociadas a distrofias, irregularidades superficiales o leucomas mientras no sean muy densos.
Se ha comparado la interfase creada por el láser de femtosegundos respecto a la creada con un microqueratomo. Y aunque la creada con el microqueratomo es menos rugosa, es menos reproducible su profundidad respecto a la reproducibilidad de la profundidad creada por el láser de femtosegundos. Siempre esta interfase es lo que nos va a limitar más la agudeza visual en estos pacientes. En el caso de realizar un trasplante de tipo Salk, el donante se debe de cortar un 20% más de grosor respecto al que se va a cortar en el ojo patológico, en el receptor, y también el donante debe tallarse de un diámetro 0,1 milímetros mayor. El láser de femtosegundo nos ayuda en la técnica de DALK, de la queratoplastia lamelar anterior profunda, Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda a conseguir una mayor tasa de éxito en la creación de la Big Bubble, que es la gran burbuja que necesitamos inyectar en el estroma profundo de la córnea para crear una disección de la descemet y el endotelio respecto a todo el estroma anterior de la córnea. En la técnica manual existe una tasa elevada de perforación y de reconversión a queratoplastia penetrante. Pues bien, con el láser de femtosegundo no siempre se consigue la técnica Big Bubble, pero el porcentaje de éxito es mayor y también es menor la tasa de perforación y de reconversión a queratoplastia penetrante. ¿Cómo nos ayuda el láser de femtosegundo en mejorar la tasa de éxito? Pues nos ayuda creando un canal a tan solo 50-60 micras del endotelio, y este canal se usa para introducir la cánula con la que vamos a inyectar el aire a presión para crear la Big Bubble, es decir, la burbuja que nos va a separar y a disecar la descemet y el endotelio respecto al estroma. Vemos aquí un ejemplo de una técnica DALK en trasplante de córnea en un paciente con un queratocono avanzado, que es una indicación clásica de la técnica DALK, debido a que los pacientes con queratocono tienen un endotelio y una descemet sanos, pero sin embargo tienen un adelgazamiento y una incurvación de la córnea que necesita un recambio de toda la parte anterior y de todo el estroma y epitelio de la córnea. En este caso, vemos que se ha realizado con éxito una DALK y se puede comprobar debido a la presencia de algunos pliegues horizontales en la parte inferior de la córnea que corresponden a los pliegues de la descemet por la redundancia que tiene la descemet en pacientes con queratocono avanzado debido a esa ectasia y un aumento de superficie de esa descemet respecto a la superficie posterior del estroma trasplantado del donante. En la técnica de queratoplastia endotelial asociada a estroma posterior o técnica de SAE, el láser de femtosegundo no supera a la técnica automática con microqueratomo. En la imagen vemos un caso tratado mediante injerto endotelial tallado con microqueratomo. El láser de femtosegundos se ha usado también para tallar el injerto donante mediante un abordaje transepitelial con una disección profunda para crear un injerto fino, pero se ha visto que la interfase es bastante irregular y existe una alta tasa de pérdida de células endoteliales. También se ha usado un abordaje transendotelial, acoplando el láser de femtosegundos al lado endotelial de la córnea donante, pero por lógica el contacto de la interfase del láser con el endotelio también provoca un porcentaje elevado de pérdida de células endoteliales. Las ventajas teóricas que tendría el uso del láser de femtosegundos respecto
al tallado con microqueratomo es que los cortes serían más precisos y no existiría el menisco periférico de mayor grosor que habitualmente se ve en los injertos tallados con microqueratomo. La aplicación del láser de femtosegundos en la queratoplastia endotelial con solo Descemet, la técnica de MEC, es menos significativa. En realidad, solo se ha usado para la creación de unas destematorrexis en el receptor de un diámetro exacto, regular y de mayor diámetro que el injerto. El realizar destematorrexis de mayor diámetro que el injerto impide el solapamiento de la Descemet insertada con la Descemet del receptor, provocando menos desprendimientos y, por tanto, menos tasa de rebubbling, teóricamente, en estos pacientes operados con el láser de femtosegundos. No hay diferencias en cuanto a agudeza visual ni en densidad celular respecto a la técnica de MEC convencional. Se ha usado también el láser de femtosegundos para crear destematorrexis en queratoplastias penetrantes fallidas, también encontrando una menor tasa de fallos primarios en las de MEC en las que se ha usado el láser de femtosegundo para crear estas destematorrexis. En cualquier caso, la aplicación del láser de femtosegundos en esta técnica de MEC es poco relevante. El gran aporte del láser de femtosegundos se ha realizado en el campo de la queratoplastia penetrante. El láser consigue hacer trepanaciones completas, tanto del donante como del receptor. Si bien el receptor no se acostumbra a trepanar por completo, debido a que el paciente normalmente se tiene que desplazar desde la camilla acoplada al láser de femtosegundos a la mesa de quirófano donde se va a completar el procedimiento. Al usar el láser de femtosegundos no usamos los trépanos ni los punch manuales. Sin embargo, sí que se necesita, como vemos en la imagen, una cámara anterior artificial que puede ser desechable, como esta de color azul que vemos en la imagen, que se necesita para ensamblar el botón córneo-esclerar, presurizarlo y poderlo adaptar y acoplar al láser de femtosegundos para proceder el tallado de esta córnea donante. El tallado, mediante el láser de femtosegundos, se puede realizar con un diseño redondo convencional o con distintos perfiles geométricos. Los más usados son el llamado top hat, en que hay una mayor proporción de endotelio respecto a epitelio, o diseño mushroom, en que hay mayor diámetro a nivel del epitelio respecto al diámetro del endotelio. ¿Qué aporta el láser de femtosegundos respecto a la técnica manual en trasplante de córnea y concretamente en la queratoplastia penetrante o en la queratoplastia lamelar anterior? Pues estudios con microscopía confocal han demostrado una mayor densidad de queratocitos en las zonas periincisionales creadas con el láser de femtosegundos, lo que favorecería una cicatrización precoz de estas incisiones realizadas con el láser. Por tanto, a la larga, tenemos una mayor estabilidad de las incisiones y una mayor seguridad de cara a traumatismos, lo que permitiría también una retirada precoz de suturas y con ello un control precoz del astigmatismo inducido en toda queratoplastia. Con el láser de femtosegundos, la trepanación del donante y del receptor se realizan desde la cara epitelial, a diferencia de lo que ocurre con los trépanos y punch manuales, que en el caso del donante se produce la trepanación a través de la cara endotelial, con lo que el aplanamiento que se produce en la cara endotelial requiere que sobredimensionemos el botón donante en 0,25 a 0,50 milímetros de diámetro. En el caso del femtosegundos, solo
sobredimensionamos el donante en 0,2 milímetros. En mi experiencia, el patrón geométrico más utilizado es el patrón decagonal. Como vemos, en este caso de queratitis fúngica, resistente al tratamiento y tratado, además de forma farmacológica, mediante queratoplastia penetrante con láser de 100 segundos y aplicando el patrón decagonal. El patrón decagonal permite la colocación exacta de los 10 puntos de sutura en los vértices del decágono, precisando así la repartición del tejido y consiguiendo mejores resultados de astigmatismo postoperatorio. En este caso, aplicamos el láser de 100 segundos para realizar una queratoplastia penetrante en un leucoma de la infancia en esta paciente de 78 años. En este caso, realizamos un patrón decagonal con 10 suturas simples, pero también lo reforzamos con una sutura continua alrededor. Esta es la imagen en la primera semana del postoperatorio. Vemos una gran persistencia de edema en el injerto. El mismo caso, un mes después de la cirugía, vemos que la córnea ha transparentado mucho, el edema corneal se ha reducido en gran cantidad y realizamos una retirada de la sutura continua, permaneciendo los 10 puntos de sutura discontinuo en los vértices del decágono. El mismo paciente a los 6 meses y tras la retirada de todas las suturas, vemos que el resultado postoperatorio final es de tan solo 1,75 dioptrías, lo cual es un resultado muy bueno respecto a las técnicas manuales y conseguido de forma muy precoz, ya que a los 6 meses el paciente tenía un defecto refractivo pequeño. En este caso, en que realizamos una DALC por queratocono mediante el láser de 100 segundos aplicando patrón decagonal, vemos a los 3 meses, con todas las suturas, que existe un astigmatismo de 8-9 dioptrías en el plano horizontal. Tras retirar las suturas horizontales, vemos una gran reducción del astigmatismo a solo media dioptría, siendo un resultado excelente a los 4 meses del postoperatorio. Este es otro caso de queratocono avanzado tratado mediante queratoplastia penetrante por reconversión de un intento de queratoplastia lamelar anterior profunda tipo DALC por perforación. Sin embargo, vemos una excelente distribución del tejido mediante fluoresceína con tan solo, en este caso, 11 puntos de sutura en el postoperatorio inmediato. Vemos aquí otro caso de queratoplastia penetrante con láser de 100 segundos y con patrón decagonal por unos leucomas tras queratoconos tratados con crosslinking y en este caso vemos el mismo ojo antes y después de realizar unas suturas corneales. En esta tabla resumimos los 9 casos que hemos tratado mediante queratoplastia penetrante o DALC mediante el patrón decagonal de corte tanto del donante como del receptor, en el que vemos un rápido control del astigmatismo, aunque en algunos casos, por falta de seguimiento, todavía presentan astigmatismos elevados. En conclusión, el láser de 100 segundos en el trasplante de córnea es una herramienta útil en planificaciones especiales de trasplante, especialmente en trasplantes de tipo lamelar y en trasplantes penetrantes, donde podemos realizar diferentes patrones de corte, siendo, en mi experiencia, el diseño decagonal el que permite una colocación exacta de las suturas sin torsiones del tejido, permitiendo una precocidad en la retirada de las suturas
un menor astigmatismo a largo plazo, aunque tenemos la dependencia tecnológica de la tecnología con láser y una relación coste-eficacia discutible por el mayor coste de tanto el láser como de los fungibles necesarios. ¿Cómo puedo prevenir las infecciones oculares debido a mis lentes de contacto? La queratitis por acantamoeba, que podemos ver aquí, y otras infecciones pueden ser graves complicaciones que pueden afectar de forma severa y permanente a la visión en personas portadoras de lentes de contacto. ¿Qué podemos hacer por evitarlo? Debemos lavarnos las manos antes de tocarse los ojos o manipular las lentes de contacto. Utilizar solo solución desinfectante, no solución salina, para enjuagar y guardar las lentes de contacto. Y nunca utilizar agua del grifo. Llenar el estuche de las lentes de contacto con solución fresca cada vez que lo abras. No ducharse, nadar o usar una bañera de hidromasaje mientras se llevan puestas las lentes de contacto. Evitar el contacto con agua contaminada, que podría incluir a lagos de agua dulce, ríos y aguas termales. No dormir nunca con las lentes de contacto puestas. No utilizar las lentes de contacto de otra persona. Reemplazar las lentes de contacto con regularidad, según las recomendaciones de su proveedor de atención médica. La prevención es esencial.